Muy buenas tardes, ministros, compañeros. En esta, en este curso para ministros, llevando frutos con el séptimo sello, es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y este tema que ustedes tienen aquí llevando frutos con el séptimo sello, para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, donde dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este séptimo sello es la venida del Señor. Y cuando fue abierto este séptimo sello en el cielo, causó silencio como por media hora, para que así, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el enemigo no supiera, no conociera este misterio y así no fuera interrumpido el cumplimiento de este misterio aquí en la tierra. Vean cómo nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo, dice, hablándonos de este misterio, en la página 466 del libro de los sellos, dice: lo que sucedió es aquellos 7 truenos que él escuchó y le fue prohibido escribir. Ese es el misterio detrás de esos 7 truenos consecutivos que salieron. O sea, el misterio del séptimo sello es el misterio que está detrás de esos 7 truenos hablando, pero fue prohibido escribir lo que estos truenos hablaron. Juan no pudo escribirlo. Ahora hubo una razón por la cual él no podía escribir esos truenos, lo que hablaron. Dice ahora, ¿por qué? Pero sigamos a probarlo. Este es el secreto que ninguno conoce. A Juan le fue prohibido escribirlo y aún de conocer un símbolo. ¿Por qué? Aquí está. No había ninguna actividad en el cielo, porque de otra manera podría revelar el secreto. Por eso hubo silencio en el cielo, como por media hora, porque de otra manera hubiera podido revelar ese misterio, ese secreto. Ahora lo ven, si es tan tremendo, tiene que ser incluido, porque tiene que suceder. Pero cuando sonaron los 7 truenos, cuando vinieron los 7 ángeles para tocar sus trompetas, entonces hubo un trueno. Cuando Israel fue juntado, hubo una trompeta. Cuando el tiempo no será más, entonces será la última trompeta, un trueno. Pero aquí tenemos siete truenos, uno tras otro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un número perfecto. 7 truenos, uno tras otro, sonaron así rápidamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero sin que se entendiera. Luego los cielos no lo pueden escribir, porque no lo conocen. Ninguna otra cosa tampoco lo conoce, porque no hay en qué
porque no hay en qué basarse. Es un tiempo de reposo. Fue tan tremendo que hasta los ángeles no les fue dado a conocer. Ahora, ¿por qué? Si Satanás lograra conocer esto, quizás haría gran daño. Y esa es una cosa que él no sabe. Él puede interpretar, él puede interpretar lo que quiera y personificar cualquier don. Ojalá estén aprendiendo. Pero él no puede conocer esto porque ni está escrito en la palabra. Es un secreto por completo. Los ángeles y todos se callaron. Si ellos hubieran hecho algún movimiento, quizás eso hubiera servido para revelar algo. Por eso se callaron y no se movieron. 7 es el número perfecto de Dios. Y hubo 7 truenos consecutivos, uno tras otro. Estos 7 truenos sonaron así rápidamente, como si estuvieran deletreando algo. Ahora vean ustedes que son los 7 truenos los que contienen el misterio del séptimo sello. Y los 7 truenos son la voz de Cristo, el ángel fuerte, hablando como cuando ruge un león. Y el séptimo sello es la venida del Señor. Y es la voz de Cristo en su venida la que da a conocer este misterio. Vean en, vamos a ver aquí, la página 482 y 483 del libro de los sellos dice, en la hora de su venida, cuando acontecerá la destrucción de la tierra. Ustedes saben cuando le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo sería la señal de su venida y del fin del mundo en Mateo 24. Él les contestó eso y les habló de Israel estando de nuevo en su país. En el verso 31, pero él se fue a las parábolas diciendo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. Mateo 24, 32 al 33. Está hablando de Israel en su propia patria. Pero notaron que él no habla nada de la revelación del séptimo sello. Y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo. Y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca nuevamente Jesús sobre la tierra para llevar a su novia. Ahora, ¿cómo aparece sobre la tierra para llevar su novia? En la página 57 del libro de los sellos también dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto. Y él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Ahora continuando, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Es el mensajero de Israel y viene por su iglesia. Porque la iglesia ha llegado al tiempo final, ha llegado al tiempo en donde tiene que ser raptada y para eso tienen que los muertos en Cristo resucitar en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos tenemos que ser transformados. Y la venida de Cristo, el ángel fuerte,
que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mensajero a Israel. Vean ustedes, viene directamente a Israel, pero su iglesia, por cuanto está a punto de ser raptada, ha llegado al final, entonces viene por su iglesia. Y ahora es en su venida, la venida del mensajero de Israel, manifestado en el tiempo final, en que él se revela a su iglesia, le revela a su iglesia su venida, y así son llamados y juntados los escogidos de entre los gentiles para ser preparados, para ser transformados y raptados en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Él le revela el misterio de este ángel que estaba en esta nube, el cual es el ángel que era muy diferente a los demás. Vean ustedes, si notaron que dije que uno de estos ángeles, de uno de esos ángeles era muy raro, página 469 del libro de los sellos. Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. ¿Cómo viene Apocalipsis capítulo 10, el ángel fuerte que desciende del cielo? Viene como el mensajero a Israel. Por lo tanto, viene volando del oeste hacia el este. Y así es como viene volando este ángel que era diferente a los demás. Porque viene con el mensaje correspondiente al tiempo final. Porque el 7º sello, que es la venida del Señor, es y tiene un mensaje de oeste a este, porque comienza en el oeste, donde es manifestado el misterio de su venida, con la venida de este ángel que desciende del cielo envuelto en una nube, que es este ángel que era muy diferente a los demás. Dice, les dije también que me levantó, me alzó. ¿Quién fue el que levantó, el que alzó a nuestro hermano Branham? Fue este ángel que era diferente a los demás. Lo levantó, lo llevó a esa constelación de ángeles donde todos estaban en sus cuerpos teofánicos. Y ahí fue levantado en su cuerpo teofánico también nuestro hermano Branham. Ahora aquí está. Era el que tenía el 7º sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este 7º. Ahora vean cómo el 7º sello, siendo este ángel que es diferente a los demás, entonces la venida del 7º sello, la venida del Señor es ¿qué? La venida de ese ángel que tiene el 7º sello. Y así como los demás ángeles, para tener esos ministerios y cumplirse la venida de esos ángeles a esta tierra, tuvieron que tomar un cuerpo humano, un cuerpo de carne, y estar manifestados en esos cuerpos de carne, cada mensajero en la edad que le tocó vivir. Y ahora para el ángel, que era diferente a los demás, tener su ministerio, el ministerio del 7º sello, el cumplimiento del 7º sello aquí en la tierra, tiene que tomar un velo de carne a través del cual manifestarse para cumplir el propósito del 7º sello y llevar a cabo la obra correspondiente al 7º sello. Y así, en este planeta Tierra, estar con el 7º sello, así como estuvieron con cada ángel mensajero, un grupo de ministros trabajando brazo a brazo con ese mensajero, y los escogidos de cada edad fueron llamados y juntados en cada edad por medio de la manifestación de Jesucristo y el Espíritu Santo en cada ángel mensajero, en la porción correspondiente a cada edad.
Y así todos trabajaron juntos. El mensajero, donde estaba el Espíritu de Dios manifestado, los ministros que con cada mensajero estuvieron brazo a brazo trabajando en la obra de Cristo, y el pueblo que recibió la palabra, que también trabajó brazo a brazo con el mensajero en cada edad. Eso mismo será para la venida de este ángel que era diferente a los demás, manifestado en carne humana en el día postrero, en el cumplimiento del séptimo sello. Y todos los que estarán trabajando con él estarán trabajando con el séptimo sello y llevando los frutos con el séptimo sello. Así como los ministros de cada edad llevaron el fruto con el ángel mensajero de cada edad. Y ahora encontramos que para el tiempo en el cual este séptimo sello estará manifestado aquí en la tierra, toda escritura, toda profecía tiene que ser cumplida. Toda profecía tiene que ser cumplida en este tiempo final. Porque con la venida del séptimo sello viene la obra del séptimo sello, cumpliendo las promesas correspondientes a este tiempo final. Así es que todas esas promesas maravillosas contenidas en la palabra profética las veremos siendo cumplidas en este tiempo final. Ahora vamos a ver la vindicación final también de que nuestro hermano Branham fue el precursor de la segunda venida de Cristo. ¿Saben cuál es? Páginas 365 y 366 del libro de las edades. Él dice: aunque, hablando del precursor de la segunda venida de Cristo, dice: aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios. Así como Jesús vindicó a Juan y el Espíritu Santo vindicó a Jesús, nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu Santo, o por el Espíritu obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver, le vindicará así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, testificará que Jesús viene. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esta es la evidencia final que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo aparecerá al final de la edad gentil. Entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. ¿Cuál será la vindicación final de que nuestro hermano Branham es el precursor de la segunda venida de Cristo? El regreso de Cristo. No hay ninguna evidencia mayor que esa. Y ahora, en la página 189 del libro de las edades dice: ahora quiero que tengan mucho cuidado aquí y vean esto. Dios ha prometido para el tiempo del fin que Malaquías 4 será cumplido. Tiene que ser cumplido porque es la palabra de Dios vivificada por el Espíritu, hablada por el profeta Malaquías. Jesús se refirió a esta escritura. Es inmediatamente antes de que venga
es inmediatamente antes de que Jesús venga por segunda vez. Para el tiempo cuando Jesús venga, toda escritura tiene que ser cumplida. La dispensación gentil estará en la edad final de la iglesia cuando venga el mensajero de Malaquías. Él estará perfectamente con la palabra. Ahora, vean ustedes cómo para la venida del Señor, toda escritura tiene que ser cumplida. Y hay muchas escrituras o profecías que corresponden a la venida del Señor. Con la venida del Señor, esas promesas, esas profecías serán cumplidas. Una es la apertura del séptimo sello a la iglesia del Señor Jesucristo. Dice en la página que leímos, nos dijo que será, dice, hemos llegado hasta aquí y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. Esto es así porque toda cosa que no haya podido ser revelada en las 7 edades de la iglesia gentil, o por el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, como el séptimo sello, que él dijo, este sello no ha sido revelado todavía, pero será revelado ¿cuándo? Cuando aparezca Jesús. En la página 98 del libro de los sellos en español dice en el capítulo 4, un poquito, en el capítulo 4 Juan fue levantado para ver las cosas que fueron, que son y que están por venir. Pero la iglesia termina al final del capítulo 3. Y Cristo la levanta, arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y no se menciona otra vez hasta en el capítulo 19, cuando Él regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores, juntamente con la iglesia. Ojalá antes de su venida podamos ver todas estas cosas en detalles. Pero si no nos alcanzará el tiempo, veremos todo cuando Él venga. Así que no es tan importante. O sea, era importante conocer lo máximo mientras nuestro hermano Branham estuvo, pero si faltaba algo por ser conocido, ser revelado, y no daba el tiempo bajo el ministerio de nuestro hermano Branham, entonces no había problema. Dice, será entonces dado a conocer, pero si no nos alcanza el tiempo, veremos todo cuando Él venga. Y el séptimo sello, ¿cuándo dijo que lo veríamos? Cuando Él apareciera. ¿Y cómo aparecerá Él? Es la venida del ángel que era muy diferente a los demás. Y Él viene, el Hijo del Hombre viene ¿con quién? Con Moisés y Elías. Viene con los 2 olivos. ¿Y cómo es que vendrá el Hijo del Hombre con los 2 olivos? Donde esté el Hijo del Hombre revelado, ahí estarán con Él los 2 olivos. Y ahora miren cómo viene Moisés. Página 399 del libro de los sellos en español. Pregunta 11 dice: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías
que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación es: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Porque allá, cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. ¿Qué será la venida del Elías que llevará el mensaje al pueblo hebreo? ¿Qué será la venida de Elías en su quinta manifestación? Será un hombre ungido con ese espíritu ministerial de Elías. Pues Elías, vean ustedes, vendría 5 veces. La primera venida de Elías fue la manifestación del Espíritu de Cristo en Elías Nisbita, operando ese poderoso ministerio que vimos a través de la historia, que fue manifestado en Elías Nisbita. La segunda ocasión en que vino Elías, vino con un nuevo velo de carne y con un nuevo nombre. Y Eliseo era Elías con un nuevo nombre y con un nuevo velo de carne, o sea, con una nueva vestidura. Esa fue la segunda venida ¿de quién? De Elías. La tercera venida de Elías fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue Elías en su tercera venida con un velo de carne nuevo, o sea, con una nueva vestidura humana y con un nuevo nombre. El nombre, vean ustedes, estaba ¿dónde? En la nueva vestidura, en el velo de carne. Luego, la cuarta ocasión en que vino Elías, la cuarta venida de Elías fue William Marion Branham. William Marion Branham fue la venida de Elías con un nuevo velo de carne y con un nuevo nombre. Y la quinta venida de Elías, dice nuestro hermano Branham, ¿qué será? ¿Será qué dice aquí? Vamos a leerlo de nuevo. El Elías que viene a predicar a los judíos es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre. Yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Y ese hombre de este tiempo ungido con ese espíritu será la quinta venida de Elías con un nuevo velo de carne, o sea, con una nueva vestidura y con un nombre nuevo. Y la primera venida de Moisés fue el Moisés al cual Dios le habló y por medio del cual libertó al pueblo hebreo. Y así como la venida de Elías en sus 5 ocasiones ha sido el ministerio del profeta Elías, se ha manifestado en diferentes hombres a través de los cuales el Espíritu de Dios ha operado esos ministerios. También así es para la segunda venida de Moisés. Será la venida de un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. También tenemos la promesa de la segunda venida del ángel del pacto, la segunda venida de Jesús,
¿Y qué dice nuestro hermano Branham que será? La venida del ángel del pacto, la venida del ángel que desciende del cielo envuelto en una nube, el ángel fuerte, y la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, cuando habla de el ángel que desciende del cielo envuelto en una nube, dice que es el mensajero a Israel, pero viene por su iglesia. Y ahora veamos lo que dice con relación a la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y esa es la venida del Señor para el día postrero. Dice, pedimos que el Espíritu Santo, página 277, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es el Espíritu Santo. Y ahora, en la página 134 del libro de los sellos dice también, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo, en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a encarnarse en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vean, cuando el Espíritu ministerial de Elías ha sido manifestado 5 veces conforme a la promesa divina, ha sido un hombre ungido con ese espíritu ministerial, el cual ha venido con el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo ha ungido a ese hombre con el ministerio de Elías. Así son las 5 manifestaciones de Elías. O sea, 5 veces viene Elías. Y siempre es el Espíritu Santo ungiendo a un hombre y colocando en ese hombre el ministerio de Elías y usando a ese hombre con ese ministerio. Y ven ustedes cómo en cada ocasión ha sido un nuevo hombre con un nuevo nombre. Ha sido siempre la venida de Elías en un nuevo velo de carne, con una nueva vestidura y con un nuevo nombre. Siempre tiene que ser un hombre del tiempo presente donde se cumpla esa promesa. Y así también es para Moisés. Y ahora tenemos la promesa que el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, vendrá en carne humana también. El ángel del pacto vendrá manifestado en carne humana en el día postrero, así como se manifestó en carne humana en la persona de Jesús. Y eso sería la segunda venida de Jesús. Y vamos a ver, eso dice que será el Espíritu Santo encarnado. Y viene, vamos a ver, dice ahora, página 131 del libro de los sellos, en español dice, y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio, Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso, tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino Él mismo. Y aquí nos lee, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Porque esa ha venido el verbo del ángel del pacto,
viniendo en carne humana. Sigue enumerando, diciendo y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a la gente, y él los herirá con vara de hierro, y él pisa en la gara del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16, o verso 11 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Luego, en la página, vamos a ver, dice: por cuanto para el tiempo final, por un lado, vendrá el Espíritu Santo, Cristo, encarnado en un hombre. Por otro lado vendrá el diablo, encarnado en otro hombre, en el anticristo, en el hombre de pecado. Dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y ahora vamos a ver cómo es este misterio en Apocalipsis, en el libro de los sellos, página 256. Dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahí tenemos la segunda venida de Jesús. Ahí tenemos el ministerio de Jesús manifestado por segunda vez. Ahí tenemos al segundo Jesús, como también tenemos al segundo Moisés, y como también tenemos al quinto Elías. Todo es la palabra encarnada en un hombre, el Espíritu Santo manifestado en carne humana en un hombre, operando los ministerios de Moisés, el de Elías y el de Jesús. Ahora en la página 301 del libro de los sellos en español, veamos lo que dice. Noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a liberar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Un águila, pues, es un profeta. Cuando decidió liberar a Israel, también mandó un águila. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Pasmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora un ángel es un mensajero, pero ¿sabía usted que aquel ángel era un profeta? El ángel de Jesús, vean ustedes, dice: ¿sabía usted que aquel ángel era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22, 9, para ver si no fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de Apocalipsis. Ese ángel de Jesús que le reveló a Juan el libro del Apocalipsis es un profeta. Ahora vamos a ver. Ahora el libro es tan importante. Continuamos. Ahí nos narra que dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él, el ángel, me dijo: mira, no lo hagas.
Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero cualquiera, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, 8 al 9. Ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado. Cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. Toda persona que esté esperando o buscando la revelación del séptimo sello, pues tiene que buscar un profeta que esté prometido para traer esa revelación. Si no hay un profeta prometido para venir, no hay entonces ninguna revelación prometida para ser dada al pueblo. Pero si hay una revelación prometida para ser traída al pueblo, pues tiene que haber un profeta prometido para ese tiempo. No pueden adquirir la revelación las personas o los ministros porque son ministros, sino por medio del profeta mensajero que Dios envía para ese tiempo. Y ahora vayamos a la página 126, donde dice: fíjense, Moisés y Elías, después que Moisés había muerto y Elías había sido levantado al cielo, ambos aparecieron en el monte de la transfiguración con sus sentidos aptos para hablar, oír y entender, y hablaron con Jesús antes de su crucifixión. Ahora, ¿qué clase de cuerpos tenían? En el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Dice que eran cuerpos teofánicos. Y luego nos habla de Samuel, dice, fíjense en Samuel, después de haber estado muerto por casi 2 años, fue llevado de nuevo a la cueva aquella noche por la pitonisa de Endor, y habló con Saúl con palabras que él escuchó y entendió. Y él hasta conocía cosas que iban a acontecer en el futuro. Su espíritu no había cambiado. Él todavía era profeta. Cuando el espíritu de Elías viene sobre un hombre, lo guiará igual como a Elías. Se irá al desierto, amará el desierto, será uno que odia a las mujeres inmundas, estará en contra de las organizaciones y será uno que hablará claramente sin vacilar. Así será su espíritu, porque así ha sido cada vez que ha venido. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, 8. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, 8, y vamos a ver, porque ahí hallamos a Moisés. Vamos a ver quién es Moisés aquí. En Apocalipsis 22, 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Quién es ese ángel? Moisés será la misma persona. Y ahora, miren ustedes cómo Moisés estuvo trayendo un mensaje dispensacional para el pueblo hebreo, y ahora Moisés, siendo el mismo, o sea, el ministerio de Moisés de nuevo, pues estará trayendo un mensaje dispensacional para este tiempo final, dando a conocer con ese mensaje todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora, vean ustedes que es el ángel del Señor Jesucristo, el Elías o el quinto Elías, en un nuevo velo de carne y con un nuevo nombre. Y es el ángel del Señor Jesucristo
Moisés en su segunda venida con un nuevo nombre y un nuevo velo de carne. Y es el ángel del Señor Jesucristo, Jesús, en su segundo ministerio o segunda venida, manifestando su ministerio por segunda vez en un nuevo velo de carne y con un nuevo nombre. Y ahora hemos visto quién es el Moisés de este tiempo final, quién es el Jesús de este tiempo final y quién es el Elías de este tiempo final. Y todo esto es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel que era muy diferente a los demás, que es el mismo Jesucristo en Espíritu Santo, viniendo en un nuevo velo de carne, con un nuevo nombre, que viene en ese velo de carne, manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Ahora vieron lo sencillo que es todo. Por eso en algunos lugares ustedes encuentran que el que suena la trompeta es Jesús, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y después en San Mateo capítulo 24 verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahora, ¿quién suena la trompeta? ¿O son los ángeles? ¿O es Jesús? Es Jesús, es Moisés y es Elías. ¿Por qué? Porque el que suena la trompeta es Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en carne humana. Es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y por cuanto Él viene con sus ángeles, pues ahí estarán Moisés, estará Elías y estará Jesús. O sea, estarán los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús manifestados en esa manifestación del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, en esa manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora, muchas personas quizás leen por un lado, va a sonar la trompeta, final, los gran voz de trompeta, pero ahora encontramos que en Apocalipsis suena la gran voz de trompeta. Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, la suena el alfa y omega. Y también en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 12 al 17 también es el Señor el que suena la trompeta. Pero por otro lado encontramos que el Señor Jesucristo dice que son sus ángeles los que son enviados con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios. Y nuestro hermano Branham nos dice que de edad en edad sonó una trompeta. Y nos dice él que él entregará o pasará a otro esa gran trompeta. O sea, la voz de Cristo es pasada, la voz de Cristo a otro. Y por eso también él dice que esa espada de dos filos, que es la palabra de Dios, él dice que él la va a entregar a otra persona. Vamos a ver dónde se encuentra esto para página 479 dice, orando dice, ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, en el último párrafo está, y honesto
y verdadero para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro que sea honrado y que lleve la verdad. Y esa es la espada de dos filos con la cual viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la palabra encarnada en un hombre. Si encontramos ese hombre, ese velo de carne, donde esa palabra, el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová Jesucristo en Espíritu Santo, estará manifestado en carne, encontraremos ahí esa espada de dos filos. Encontraremos que ha sido pasada esa espada de dos filos a esa manifestación de la palabra encarnada en un hombre. O sea, las personas no tienen que estar luchando. No, que yo soy el que me voy a quedar con la espada. No, que yo soy el que voy a heredar la espada. Pues miren, el que la va a tener es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y de su boca sale una espada aguda de dos filos. Y la boca de Dios siempre ha sido los profetas de Dios. Por lo tanto, del profeta mensajero, donde se cumpla esa promesa de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en carne humana, la venida del verbo de la palabra en carne humana. Ahí veremos que la espada estará manifestada. ¿Qué es? ¿Cuál es la espada? ¿Qué es la espada? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa es la espada del Rey. Esa es la espada del Espíritu Santo. Esa es la espada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa fue la espada que él recibió en su mano, que representa la palabra de Dios. La palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora vean ustedes que en tipo y figura, él recibió una espada en su mano. Él dice que cuando eso sucedió, se encontraba como cuando fue arrebatado por los ángeles. Y él ahí recibió esa espada. Y entonces le fue dicho que era la espada del rey. No la espada de un rey, sino la espada del rey. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando él viene en Apocalipsis 19, en su cumplimiento, él tiene que venir con esa espada. Le fue concedida temporalmente, pero luego tenía que esa espada pasar a su dueño para el cumplimiento de su venida. Y esa misma espada resplandeciendo, reluciente, a medida que le da la luz del sol, la luz de la segunda venida de Cristo, resplandece esa espada, resplandece la palabra de Dios en este tiempo final. La espada del Rey, la espada del Espíritu, la palabra de Dios que sale de ¿dónde? De su boca. Y su boca son los profetas de Dios. Por lo tanto, de su boca del profeta que él tendrá en el tiempo final, donde estará manifestándose y cumpliendo los ministerios de Moisés, de Jesús y de Elías. De ahí saldrá esa espada de dos filos, la palabra de Dios, y cortará, partirá y hará todo aquello para lo cual viene esa palabra, esa espada de dos filos siendo hablada. Porque también es una simiente. Y si es una simiente, tiene que producir
de acuerdo a su género. Si es una simiente, tiene entonces que producir el cumplimiento de lo que ha sido prometido para este tiempo final. Así es que, viendo este misterio de la venida del Espíritu Santo, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la palabra encarnada en un hombre. Miren ustedes, en el mensaje, el único lugar provisto por Dios para adorar, página 30, página 2, aquí en el libro de citas, tenemos el extracto de ese mensaje en la página 166, el verso 1485, y dice: ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, habrá otro avivamiento, veré otro tiempo, y tan solo recuerden, del oeste, o sea, del occidente, del oeste. El oeste es el continente americano, que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ya en la parte norte se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil y la séptima manifestación correspondiente a las edades, la cual fue en el reverendo William Branham. Y ahora solamente queda América Latina y el Caribe para la venida de este jinete en este caballo blanco como la nieve. Dice: del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. ¿Va a cabalgar otra vez? Si es otra vez, entonces es por quinta ocasión. Y no la va a cabalgar solo, sino con ese jinete que viene del occidente. O sea que Elías tendrá su quinta manifestación acompañado con este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de la palabra encarnada en un hombre. Por lo tanto, en el cumplimiento de la palabra encarnada en un hombre, vendrá también Elías, el ministerio de Elías en su quinta manifestación, y el ministerio de Moisés en su segunda manifestación, porque vienen con él sus ángeles. Por lo tanto, en la venida de Cristo, del Espíritu Santo en carne humana en el día postrero, vienen también Moisés y Elías. Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo, pero sí puede tener dos ministerios mayores al mismo tiempo en un mismo hombre, y puede también tener tres ministerios mayores en un mismo cuerpo a la misma vez. O sea, en un mismo tiempo y en un mismo cuerpo. Y ahora, vean ustedes, tenemos la promesa para el día postrero que Elías vendrá cabalgando en un caballo militar, conforme a los sueños y visiones que nos narra nuestro hermano Branham. ¿Dónde lo vieron? En un caballo grande militar blanco, y él vestido de un jefe indio. Y cuando miraron y lo vieron bien, era nuestro hermano Branham. O sea, era Elías. Y ahora vean cómo se refleja en el cuarto Elías lo que Dios hará en la manifestación del quinto Elías. Porque en los profetas se refleja también lo que Dios hará más adelante. Por ejemplo, en David se reflejó Cristo. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Se estaba reflejando en David lo que luego sucedió a Jesucristo. Y así por el estilo encontramos cómo se refleja, se representa en los profetas lo que Dios hará
más adelante en otro profeta. Y en cuanto a la venida del Señor, primera y segunda venida de Cristo, tenemos los tipos y figuras y esos reflejos o representaciones que fueron hechas en los profetas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y ahora vean ustedes, cuando las personas saben de estos sueños y visiones de Elías viniendo en un caballo militar con una vestidura india, las personas dicen, vuelve nuestro hermano Branham. Pero nosotros decimos, vuelve Elías por quinta ocasión. Y ahora tenemos también que viene Jesús en un caballo blanco. Y ahora la gente dice, pues por acá vamos a ver a Jesús en un caballo blanco, por acá vamos a ver a Elías en otro caballo blanco militar, y entonces por otro lado vamos a ver a Moisés en otro caballo blanco. Pues miren, el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Vamos a estar viendo al ángel del pacto, a Jesucristo, viniendo con sus ángeles en su manifestación en carne humana. Será la manifestación de la palabra encarnada en un hombre. Y en algunos momentos cualquier persona podrá decir, ahí tenemos a Elías cabalgando en el caballo blanco militar que fue prometido. Desde un ángulo podrán decir, ese es Elías viniendo en este tiempo final, viniendo por quinta ocasión. Pero no se llama Elías, pues se tiene que llamar del nombre que le pusieron al velo de carne. Pero el ministerio es el ministerio de Elías. Otro podrá mirar y decir, ese es Moisés. Ese es Moisés porque viene con un mensaje dispensacional. Viene haciendo un cambio de dispensación. Y viene con un mensaje también para el pueblo hebreo. Y al pueblo hebreo no hay quien lo mueva de donde está. Tendría que venir el mismo Moisés. Pues ahí viene. Está prometido para venir. Él les explicará las cosas que ellos necesitan entender y entonces comprenderán. Otros dirán, bueno, a quien yo veo en ese caballo blanco, el caballo blanco de la palabra pura, porque un caballo representa un poder, a quien yo veo es a Jesús. Desde el ángulo profético de la venida de Jesús, estas personas ven bien. Desde el ángulo profético de la venida de Moisés, los que ven a Moisés están viendo bien. Y los que ven a Elías, desde el ángulo profético de la venida de Elías en su quinta manifestación, también están viendo bien. Pero habrá otros que dirán, pues miren, yo estoy viendo a Jesús en su segunda manifestación, o sea, el ministerio de Jesús por segunda vez. Yo estoy viendo a Moisés, el ministerio de Moisés por segunda vez. Y estoy viendo a Elías, el ministerio de Elías, por quinta vez. Y luego decir, y todo esto es condensado o resumido en el velo de carne, en donde estará el verbo, la palabra encarnada, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y entonces podré decir, yo estoy viendo, como podíamos decir, cuando Elías en sus diferentes etapas, en el tiempo de Eliseo podíamos decir, yo estoy viendo a Eliseo como el Elías en su segunda manifestación, en su segunda venida. Y en la tercera manifestación de Elías podíamos decir, yo estoy viendo a Juan el Bautista en la tercera
venida de Elías. El ministerio de Elías es manifestado por tercera ocasión. Recuerden que son los ministerios siendo manifestados en cada ocasión por el mismo Espíritu de Dios que lo manifestó en el comienzo. En la cuarta manifestación del ministerio de Elías, podríamos decir, yo estoy viendo a nuestro amado hermano William Marion Branham como el Elías que tenía que venir en su cuarta manifestación, precursando la segunda venida de Cristo. Y después, para el tiempo final podremos decir, yo estoy viendo al ángel del Señor Jesucristo como el Elías en su quinta manifestación. Y estoy viendo al ángel del Señor Jesucristo como el Moisés en su segunda manifestación. Como Moisés en su segunda manifestación. Y estoy viendo al ángel de Jesucristo como Jesús en su segunda manifestación. O sea, el ministerio de Jesús por segunda vez, el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Todos esos ministerios giran alrededor de la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo en Espíritu Santo, en carne humana, en su ángel mensajero. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y esa manifestación de Cristo para el día postrero es la manifestación del séptimo sello, la apertura en cumplimiento del séptimo sello, siendo revelada a su iglesia por la misma manifestación del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Porque por medio de su ángel mensajero es que Cristo da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y nos abre el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Nos abre el misterio del séptimo sello. Y así al abrirnos este misterio, entonces nosotros lo miramos el misterio abierto y decimos, esto es tan sencillo que si Dios no tiene misericordia de nosotros, nos hubiera pasado por encima. Pues nuestro hermano Branham dice que si no vigilamos, nos pasará por encima. Porque viene como Juan el Bautista vino y viene como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Allá en un establo. Página 472 del libro de los sellos. Y ahora vean cómo viene todo en simplicidad. Todo es en simplicidad. Y así es como Cristo cumple su programa correspondiente a este tiempo final en simplicidad. Y son producidos los frutos de su venida con sus ángeles. Todo lo que ha sido prometido que hará Jesucristo en su segunda venida, y que hará Moisés en su segunda venida, y que hará Elías en su quinta venida, será visto manifestado, siendo cumplido por medio de la palabra encarnada en un hombre, como la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Cualquier persona podrá decir, pero ¿qué está haciendo este velo de carne? Si eso es lo que tiene que hacer Jesús cuando venga. ¿Por qué está dando a conocer el misterio del séptimo sello si eso es lo que Jesús va a hacer cuando venga? Por eso mismo es que el ángel de Jesucristo estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque en él estará Jesucristo en Espíritu Santo manifestando su ministerio por segunda vez. Y ese es el ministerio, vean ustedes, que nos da a conocer este misterio del séptimo sello, este misterio de su venida con sus ángeles. No su venida aislada de sus ángeles, no su venida en un velo de carne y la venida de sus ángeles,
cada uno en otro velo de carne y tres velos de carne a la misma vez. Pues Dios no tiene tres profetas mayores al mismo tiempo. No tiene dos y menos tres. Y ahora vean ustedes cómo para este tiempo final ese misterio tan grande es revelado a nosotros en forma sencilla, y entonces vemos que verdaderamente todo era sencillo, como nos dijo el precursor de la segunda venida de Cristo. Siendo el precursor de la segunda venida de Cristo y siendo la segunda venida de Cristo con sus ángeles, por eso encontramos que está precursando a Jesús, está precursando a Elías y está precursando a Moisés. Está hablando de que viene Elías por quinta vez, está hablando de que viene Moisés por segunda vez y está hablando de que viene Jesús por segunda vez. Porque está precursando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Si no estuviera precursando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, sino solamente la venida del Hijo del Hombre sin sus ángeles, pues no podía estar hablando de Moisés y Elías. Pero está hablando de Moisés y Elías porque sus ángeles vienen con él en su venida. Y con gran voz de trompeta llamarán y juntarán a sus escogidos, primeramente de entre los gentiles y después del pueblo hebreo. Y si alguna persona dice, no, yo no voy a escuchar la trompeta que sonará Moisés y Elías, está muy bien. Mire las cosas entonces desde el punto de vista, desde el ángulo de Jesús. Porque estaremos escuchando esa trompeta final que Jesucristo estará sonando. Pues estamos escuchando la trompeta que Jesucristo estará sonando, que es la predicación del Evangelio del Reino, revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de su venida. Y esa misma trompeta y esa misma revelación es la que los ministerios de Moisés y Elías estarán dando a conocer al pueblo hebreo. Así es que es el mismo mensaje, es el mensaje del Evangelio del Reino, la trompeta del mensaje del Evangelio del Reino, revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de su venida. La iglesia gentil lo está esperando y el pueblo hebreo también lo está esperando. Y ha sido prometida su venida con sus ángeles, por lo tanto, sus ángeles estarán presentes. Y esos son sus ministerios, los ministerios de Moisés y Elías presentes, y el ministerio de Jesús presente también en la venida del verbo, de la palabra, del ángel del pacto, en carne humana. Pero el verbo de carne ni es Jesús, ni es Elías, ni es Moisés. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Pero en él estará el ministerio de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda ocasión. Porque en él estará manifestado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo en Espíritu Santo. Esa es la venida del Espíritu Santo en carne humana en el día posterior con los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez, de Moisés por segunda vez, de Jesús por segunda vez y de Elías por quinta vez. Y siempre que estos ministerios han venido a la tierra, han sido manifestados en carne humana en la tierra, han llevado fruto para el tiempo en que han sido manifestados. Han llevado a cabo una obra en el programa divino. Y con estos ministerios manifestados en carne humana en diferentes ocasiones, han estado los ministros de Dios, que han estado trabajando brazo a brazo con estos ministerios manifestados en carne humana y han producido los frutos correspondientes a ese tiempo final. Y han sido bienaventuradas esas personas, esos ministros que han trabajado brazo a brazo con el ministerio o ministerios correspondientes al tiempo en que ellos vivieron. Vean ustedes
como recibieron grandes bendiciones, los que estuvieron brazo a brazo con Moisés, los que estuvieron brazo a brazo con Elías y los que estuvieron brazo a brazo con Jesús. Ahora vean ustedes cómo Jesús dijo a sus apóstoles que se sentarían sobre 12 tronos y juzgarían a las tribus de Israel. Y ahora encontramos que todos los que estamos viviendo en el tiempo final, así como fue para tiempos pasados, nos sentaremos en tronos. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6. Vamos a ver cómo lo dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Cristo, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y si somos reyes y sacerdotes, pues vamos a estar sobre tronos también. Ahí están los tronos. Ahora vean cómo esa promesa es para los que estarán brazo a brazo con él. Es una bendición grande vivir en este tiempo final y sobre todo en la América Latina y el Caribe. No importa la condición económica difícil por la cual esté pasando el continente latinoamericano y caribeño. Lo importante es que está la bendición de Dios siendo manifestada en la América Latina y el Caribe. Y para el glorioso reino milenial de Cristo, la América Latina y el Caribe tiene una bendición muy grande. Pero primero, tiene que estar en el programa de Dios de este tiempo final para poder heredar esa bendición. Y ahora veamos lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo en el libro de citas, en el verso 1303, que es un extracto tomado del mensaje de Dios. Dios alguna vez cambia de propósito, página 19, predicado en abril 18 de 1965, dice, vamos a leer una parte, el resto lo leen ustedes después. Voy a leer una parte, dice, todo pecado tiene que ser destruido. Por eso, en el gran milenio, cuando la resurrección venga, ¿notaron algo ahí? ¿Cuándo dice que vendrá la resurrección? Por eso, en el gran milenio, cuando la gran resurrección venga, no tendremos que renacer otra vez por nuestros padres, sino que Dios, como Él hizo en el principio, llamará al hombre del polvo de la tierra y su compañera con él. Eso es correcto. Eso es de la manera en que Él lo hizo en el principio. Y así es. Para este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, pues Cristo dijo
y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Esto es a los que ya han partido, y el día postrero es el séptimo milenio. Por eso es que para el séptimo milenio vendrá la gran resurrección de los primogénitos de Dios. Y es para este día postrero que ya ha comenzado, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Vean ustedes, ya estamos en ese tiempo glorioso en donde en algún momento los muertos en Cristo van a resucitar. Dice en el libro de citas en español, página 301-361. Esto está por aquí, por el segundo o tercer párrafo, dice: dice, vamos a ver, y todavía, empero, de aquel día y la hora nadie sabe. Marcos 13:32. Y todavía me mantengo firme en mi creencia después de 30 años, porque Jesús no dijo que nadie podía conocer el año, mes o semana en que su venida habría de ser completada. Así que repito, yo sinceramente creo y me mantengo como un estudiante particular de la palabra, juntamente con la inspiración divina, que el año 1977 debe poner fin a los sistemas mundiales e introducir el milenio. Ahora vean la introducción al milenio. Y ahora vamos a ver un poquito 464 y 465 del libro de citas. Dice: al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas y es aún el fin de la entrada al milenio. Todo eso es contenido en el séptimo sello. Ahora vean, dice: esto será el tiempo para todas estas cosas y la entrada del milenio. Ahí cuando explica lo de el séptimo sello como un cohete que explota y luego hace otra explosión más arriba y después salen 5 estrellas y así por el estilo. Hay otro lugar donde nuestro hermano Branham dice que la introducción al milenio la hace Cristo, vean ustedes, y el séptimo sello es la venida del Señor. Ahora hemos visto estas cosas del séptimo milenio y hemos visto cómo el séptimo sello y cómo alrededor del séptimo sello está todo para ser cumplido. En el séptimo sello viene todo lo que tiene que ser cumplido en este tiempo final, porque es Cristo el que trae todo lo que corresponde a este tiempo final. Y desde el séptimo sello, desde el cumplimiento del séptimo sello, de ahí
va cumpliendo cada cosa que tiene que ser cumplida en la venida del Señor con sus ángeles para este tiempo final. Vamos a dejar esto aquí quietecito y continuemos trabajando con el séptimo sello, caminando hacia adelante con el séptimo sello, llevando el fruto con el séptimo sello en este tiempo final. Llevando frutos con el séptimo sello. ¿Vieron lo sencillo que es llevar frutos con el séptimo sello? Cualquier persona puede decir que está trabajando para Dios. Y nosotros podemos decir, yo estoy trabajando para Dios con el séptimo sello. Porque todo lo que hago, lo hago con el séptimo sello y en el programa del séptimo sello. Y eso es trabajando 100% para Dios. Con el séptimo sello en este tiempo final. Así como trabajaron en cada edad los escogidos de Dios y los ministros de Dios con el mensajero de cada edad. En donde estuvo Cristo en el Espíritu Santo en la porción correspondiente a cada edad manifestado. Y ahora nos ha tocado a nosotros en este tiempo final. Así es que vean ustedes cómo Dios ha ido prosperando toda la labor que estamos llevando a cabo en su obra en todos estos años. Y todo eso es fruto bajo el séptimo sello y con el séptimo sello. También tenemos que nuestras vidas como individuos cuidarla, acondicionarla con el agua de la palabra y abonándola con las vitaminas de la palabra para que lleven los frutos correctos de un verdadero cristiano y un verdadero ministro de Cristo en su iglesia, y así que ninguno ponga en oprobio la obra de Cristo en este día postrero, que es la obra del séptimo sello. Así es que adelante trabajando en la obra de Cristo con amor divino y conscientes que estamos trabajando en su obra llevando los frutos con el séptimo sello. El séptimo sello va cumpliendo todo lo que Él prometió para el tiempo de su cumplimiento, del cumplimiento del séptimo sello. Y cuando todo haya llegado a su total cumplimiento y se completa el número de los escogidos, ya Cristo no tendrá que estar haciendo intercesión más allá en el cielo, porque ya ha hecho intercesión hasta por el último, y luego sale, toma el libro, lo abre, hace su reclamo, y los muertos en Cristo son resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y así, ese también será un fruto del séptimo sello. Ahora podemos ver que Cristo dijo que Él es la vid y nosotros somos las ramas, y el fruto donde aparece, pues en las ramas. Ahora podemos ver que el fruto del séptimo sello aparece en su iglesia, manifestado en este tiempo final. Y nosotros trabajando con Cristo en su obra, estamos trabajando con el séptimo sello en este tiempo final. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo nuevamente con ustedes al reverendo Miguel Bermúdez Marín de Venezuela. Dios les bendiga y les guarde a todos.
Gracias, muchas gracias, William. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Miguel. Amén. Toda esta obra que ha sido vista, realizada, es por Cristo en este tiempo final. Miren ustedes, es la obra de Cristo y también todos estamos incluidos en esa labor porque estamos trabajando con el séptimo sello y todo eso es el fruto con el séptimo sello. Todo ese fruto que hemos producido es con el séptimo sello. No dijo él, sin mí nada podéis hacer. Sin el séptimo sello, nada se puede hacer en este tiempo final. Cualquier persona puede decir, no, yo voy a buscar los escogidos. Pero sin el séptimo sello, no se puede. Así es que es con el séptimo sello en que podemos trabajar y conseguir a los escogidos revelándole el misterio del séptimo sello y así aparecen los escogidos de Dios. Porque es el séptimo sello el que busca los escogidos. Cristo busca a sus escogidos y nos usa a nosotros en esa labor y por eso producimos el fruto con el séptimo sello. Porque de nosotros mismos no tenemos nada que producir. Bueno, que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos.